¿Podrías darme tu nombre? ¿A qué te María de Los dedicas? Ángeles Magdaleno, soy candidata a doctora en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fui directora de Información y Análisis Documental de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y el año pasado coordiné la publicación de un libro, 1968, el año que conmovió al mundo, publicado por Planeta. Ahí tengo una serie de participaciones en el libro rojo sobre la muerte de Carlos Madrazo justamente en el Pico del Fraile, algunos ensayos y uno sobre el tema de la guerrilla que tardaron 7 años en dictaminar en la UNAM, que se llama Los Otros Muertos, donde cuento la historia de los muertos de a pie, de los soldados, de los obreros, de los albañiles asesinados por la Liga Comunista 23 de septiembre. El resto del panorama, que es muy complicado, como bien sabes. ¿Qué significa para la historia de este país lo que pasó hoy aquí afuera? Me parece un hecho intrascendente, ¿eh? La batalla se viene dando desde hace muchísimos años y si tú te das cuenta, ellos no vienen a consultar, ellos no les interesa la documentación. Ellos quieren perpetuarse como víctimas. Y eso se los digo en sus caras. Si te das cuenta, estaban bastante incómodos con mi presencia, porque a mí no me importa el Estado a quien viole. El Estado no tiene que violar los derechos de nadie, sea de derecha, de centro, de izquierda, de arriba, de abajo, de un lado, del otro. Y reducirlo a solo un determinado grupo me parece un error. Ya ganaron el discurso histórico. Pero la historia de México no es el 68, el 71, el movimiento médico. ¿Qué pasaba en el interior del país? ¿Qué opinión me van a merecer cuando uno de los de su grupo se refiere al asesinato de Garza Sada como hecho por una serie de valientes? Ya di mi opinión al respecto. No, aquí no estamos hablando de adjetivar y de calificar y de juicios valorativos. Los documentos son muy importantes porque nos permiten mantener el equilibrio en la historia y no en la versión de una sola de las partes. Para empezar, el director del archivo no tiene idea de lo que dice. Dice que el archivo de Federal de Seguridad, que fue un órgano de mixto, no podríamos llamar estrictamente inteligencia, pero de los organismos más cercanos a cumplir el ciclo de inteligencia descrito por Sherman Kent, que también era historiador, ¿no? Que esto de que es una persona quien hace la recopilación, otra quien analiza, un tercero el que te detiene. Aquel que te detenía y el que te investigaba era exactamente el mismo. Es un servicio de inteligencia, no totalmente. Es donde se perfila. La Federal de Seguridad se crea en 1947. Miguel Alemán le da vida y presupuesto sin acuerdo ni decreto oficial. Yo lo he revisado y no está, o sea que es una policía ilegal, ¿no? Pero le da vida y presupuesto, la adscribe a la Secretaría de Gobernación y es una forma de tener mayor control sobre los asuntos internos del país que lo que tradicionalmente se había tenido. La Federal de Seguridad fue creada a imagen y semejanza de la CIA. Es algo así. De hecho, si tú ves el acta de constitución de la CIA y de Federal de Seguridad, son muy similares y son contemporáneas en el tiempo, en el mes, etcétera. Entonces hay que buscar el acta y te darás cuenta que es cierto lo que te estoy diciendo. Estas policías fueron bastante eficientes, no pese a que se les ridiculice y demás, pero sobre todo trabajaron mucho. ¿Cómo puedo saber que trabajaron mucho? Por la cantidad de información que generaron. Ahí es donde tú sabes qué tanto se está trabajando en un lugar. Y quiero decirte que los reportes son bastante completos y abarcan pues más de medio siglo de historia contemporánea de México. Aquí hay un grupo de historiadores encabezados por el director del archivo que tienen un particular interés en controlar la información, en volverse los ojos y los oídos del régimen, como en su momento los fueron los informantes de la Federal de Seguridad. Y eso no es democrático. Todos los países tienen que recibir y recabar información. Pero ¿cuánta de esa información puede permanecer bajo el control?
Ahora, si no podemos tener acceso a los archivos históricos, estamos perdidos, ¿eh? O sea, eso nos pone en el nivel de Cuba y en el nivel de Corea del Norte. 70 años son tan estúpidos, perdóname el término, son tan estúpidos. 70 años es el término del archivo de concentración, no del histórico. Así de brutos están. El director diciendo que no va a respetar el principio de orden original, que es el principio básico de todo archivo, y que está haciendo una reclasificación porque quiere hacer un expediente de su amigo Andrés Manuel, pues no está todo junto. ¿Pero qué se creen? De verdad, es que están perdidos. ¿Para qué quieren la información? No sé, se necesitan 10 vidas para leer la 10ª parte de lo que hay ahí. Yo tengo prácticamente 20 años trabajando en ese fondo. Créeme que sé de lo que hablo. ¿Y cómo funciona entonces el concepto de verdad en un archivo donde encontrar una aguja Pero a ver, tan difícil? ¿cuál es el criterio el criterio de verdad? El criterio de verdad tiene que ser el histórico. No puedes dejarlo en la parte testimonial. Las deformaciones en el caso de los testimonios surgen desde por olvido, vanidad, miedo, qué sé yo, un sinfín de cuestiones. Entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? El histórico. ¿Y cuál es ese criterio histórico? ¿En qué se soporta? Pues en información documental. Ya sé que reniegan de los documentos, pero ¿cuántos años pidieron verlos? ¿Cuántos años estuvieron pidiendo que se abrieran? Claro, cuando ven lo que hay sobre ellos es cuando ya no nos gusta el archivo, ¿Y ¿no? qué hay sobre ellos? Pues todas las atrocidades que cometieron. La Liga 23. La Liga 23 de septiembre, lee el artículo que escribí, se llama Los otros muertos, disponible en el Boletín de Históricas. Se torturaron, se asesinaron a los contrarios y entre ellos mismos, lo que ha sido una constante en todo ese tipo de grupos. Te acuso de policía, entonces con y sin pruebas, pero empiezan a desconfiar de ti y eso acabó en puras tragedias, ¿no? ¿Tú cómo describirías la violencia? ¿Qué es para ti la violencia desde la perspectiva histórica y del La archivo? violencia es el uso ilegítimo de la fuerza. Esa es la violencia. Si tú usas ilegítimamente la fuerza, eres violento. Y todos lo fueron. Y desde luego yo no quiero un Estado que actúe como guerrillero, ¿no? Y el problema es que ellos siguen manejando este discurso del autoelogio, de la victimización eterna. Son los mártires atemporales, son si el tiempo se vuelve circular, ¿no? Entonces ellos vienen aquí, se suman a otras luchas con la ilusión de estar vigentes. Pero en realidad, pues todos estos movimientos están mitificados por ellos mismos. Estas personas que vimos allá afuera son las mismas del 68, las mismas que tienen años pensando que el Estado y nosotros les debemos. Nosotros no les debemos nada, al menos yo no les debo nada. Estaba, por ejemplo, ahí la Aracha, me da risa, ¿no? Porque en la Gaceta de la UNAM la fotografía de su participación era con un caso haciendo de comer y decía, ay, la simpática Nacha haciendo de comer para los brigadistas. Porque hay otras violencias que en ese tiempo no se vieron, que hoy se están viendo y que ellos no van a reivindicar porque les quitaría el papel de mártires que tienen. Desde luego el mundo es bastante, y los asuntos estos son mucho más, todo es mucho más complicado que derecha, izquierda, que PRI, PAN. Es tenemos que salir de esos esquemas interpretativos. Tenemos que ver cuáles son las características de la violencia de la época. Por ejemplo, no hemos medido el grado de violencia que las organizaciones guerrilleras se aplicaron entre sí mismas. No hemos medido el grado de violencia que el Estado les aplicó. ¿Por qué unos desaparecen? ¿Por qué otros no desaparecen? Si tú no tienes un patrón de desaparición, tú no tienes una política de Estado. Y eso no lo digo yo, lo dice la teoría, ¿no? ¿Y existe ese patrón? No existe ese patrón. ¿Y hay que levantarlo a partir del archivo? Pues si existiera, yo pienso que no existe ese patrón. ¿Por qué desaparece una gente y por qué otra no? ¿Te has puesto a ver eso? Yo no tengo la respuesta, pero yo supongo que fue por el grado de violencia que utilizaron los guerrilleros contra los policías. En un momento en que no había que rendir cuentas, ¿no? En un momento donde un presidente puede pararse en el Congreso y decir, asumo la responsabilidad ética, política e histórica. Quiero ver quién lo hace hoy día.
Entonces no podemos seguir interpretando. Además, mira, creo que lo más importante es traducir todo esto en lo que es pasado, dejarlo como es, historia, hace más de medio siglo. Carajo, vamos a estar como los españoles con su estúpida ley de memoria, que ya no puedes hablar del franquismo. El franquismo es un hecho que sucedió. Intentar legislar sobre la historia o contra la historia es propio de gobiernos totalitarios, no hay de otra. ¿Y cómo encuentras tú la inflexión entre la muerte que tiene que ver con causas políticas y la muerte que tiene que ver con el narcotráfico? Fíjate que cuando tú lees los informes, tú te vas dando cuenta cómo en los años 80 esto va cambiando. Cómo de ser la liga y los guerrilleros los protagonistas de la nota roja, esto cambia radicalmente. Y poco a poco tú empiezas a ver desde finales de los años 60 y 70 muchos laboratorios clandestinos en Sinaloa. Yo creo que ahí perdimos al país, pero seguimos hablando del 2 de octubre, ¿sí? Y entonces de la mano de un movimiento contracultural como el hipismo, sí, se legitimó socialmente el uso de las drogas como una forma de libertad. No hemos visto, por ejemplo, la vinculación de la guerrilla con el narcotráfico en Guerrero es muy clara, ya se lo señalaban a Genaro Vázquez Rojas, pero como son los fieles inmaculados, tú no lo puedes tocar, ¿sí? El narcotráfico es un problema que no es solo nuestro, obviamente, ¿no? Aquí en el archivo hay infinidad de información sobre las rutas de la droga desde Turquía hasta México y cómo al cerrarse a principios de 1972 dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a producir mota y de buena calidad en Sinaloa. Estamos hablando de 72, la primera intervención contra el narco, operación contra el narco de Estados Unidos declarada unilateralmente fue Intercept en 1969. Entonces sigamos hablando de los movimientos políticos y seguiremos perdiendo el país. ¿Y tú cómo interpretas el TLC en esa transición? Yo soy una liberal, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay que liberalizar las drogas. Es que no hay de otra. ¿Y no orilló el Tratado de Libre Comercio un poco a, digamos, la precariedad económica? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio nos benefició bastante. Ya. A ver, ¿cómo nos insertamos en la globalización? ¿Cómo nos insertamos? Si no es a través del libre comercio. Yo creo que hay que abandonar esas visiones tan chatas, ¿no? El problema es que no nos enseñan economía. El problema es que no podemos definir entre macro y micro. El problema es que no estudiamos al Estado, porque por lo menos los que somos egresados de universidades públicas, eso fue un dogma. El Estado solo ejerce el monopolio de la violencia. No, el Estado ejerce el monopolio de la fuerza. Y eso no lo dijo Marx ni Lenin, eso lo dijo Weber, el más grande sociólogo de los últimos 2 siglos. Entonces si el mundo cambió, ¿por qué seguimos interpretándolo con los parámetros de los años 50, 60, de los libros esos de la Marta Harnecker, que era esposa del director de inteligencia cubano? Por favor, yo la verdad, sabes que yo no puedo con ese discurso. Porque hay que ver qué es lo que se hace. Mientras Costa Rica hace microchips para los celulares, nosotros cosemos fundas, carajo. No, o sea, el mundo o es por bloques o no es. Y o miramos hacia Estados Unidos o nos perdemos. ¿Y cómo interpretas ese momento en el que el narcotraficante se convirtió en un modelo? ¿Por qué pasó eso? Pues yo creo que eso tiene más que ver con un fenómeno de antropología cultural, ¿no? En qué momento la música, por ejemplo, de narcos fue subiendo, ¿no? Hacia las clases medias, etcétera, etcétera. Pues porque todo es una mercancía, ¿no? Por eso. Hay un texto que me gustó bastante, lo publicó Riva Palacio en Eje Central, lo puedes buscar en internet, que se llama Narcotráfico, viejos problemas, nuevos prejuicios. ¿No? A propósito de todo esto de entrevistar sicarios y por qué son pobres, no, la pobreza no explica el narcotráfico per se, porque ahí lo dicen los chavos, los sicarios dicen, bueno, yo ganaba lo suficiente para vivir, pero quería más. Se activó la ambición. No, todos somos así, no es que se active la ambición, todos queremos maximizar lo que tenemos. Pero entonces, ¿por qué de esa manera?
porque eso es lo que tenían a un lado. Ya. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yo no tengo la verdad, yo nada más te digo lo que leo en los archivos y ya me voy. ¿Tu nombre cuál es? Futuro Moncada. Voy a